Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la séptima mesa del coloquio del Doctorado de Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina del IMBAL, Interdisciplina y Generación de Conocimiento, Balance y Perspectiva. Han sido 3 días de jornada de trabajos muy intensos, de compartir experiencias, saberes, hacer la crítica del proceso y de ir viendo hacia dónde vamos. Y justo en esta séptima mesa me acompañan miembros del Consejo Académico del Doctorado y justo para hacer esta última parte de este larguísimo título del coloquio, el balance y perspectiva. Entonces, están con nosotros el doctor Arturo Díaz Sandoval, doctor en Cartografías del Arte Contemporáneo por el IMBAL también, y es profesor, investigador del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigle del IMBAL. Está también con nosotros la maestra Rocío Galicia, que es la actual directora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigle, donde además coordina la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Y además imparte el módulo de metodología del DAVEI. El maestro Carlos Guevara Mesa, que es el coordinador del doctorado DAVEI, la maestra María del Carmen Legazpi Torres, que también es miembro del Consejo y además es maestra en danza, movimiento, terapia en el Avant Center en la London University de Inglaterra. La doctora Irma Fuentes Mata, investigadora del CENIDIAP y que imparte también seminarios de metodología, de tesis y el seminario de investigación y formación artística en el doctorado. Y el doctor Pablo Tepichín, que también es investigador del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigle, el CITRU del IMBAL. Y además él es coordinador de la maestría en investigación teatral del CITRU. Hay varias cosas que revisar, tanto de lo que se ha hablado en estos 3 días, como de lo que el propio Consejo Académico les gustaría compartir con las personas que nos acompañan aquí, que agradecemos mucho su presencia, y a quienes nos siguen por las redes. Les recuerdo que pueden participar enviando preguntas, comentarios, y nosotros los vamos canalizando a la mesa. Quisiera comenzar un poco con una semblanza, de la historia del proyecto, cómo se surgió este proyecto singular, porque es un doctorado que está organizado por los 4 Centros Nacionales de Investigación del IMBAL, y que nos hablen del cómo se gestó el proyecto y el trabajo de coordinación entre los 4 centros, ¿no? Y la idea de, por supuesto, necesariamente de la interdisciplina. Entonces, quizá podríamos comenzar con el coordinador del proyecto. Maestro Guevara, por favor. Muchas gracias. Pues el doctorado tiene una historia muy larga. De hecho, digamos, tiene antecedentes en que el mismo CENIDIAP, durante 2 administraciones, más o menos desde el 2004 al 2012, estaba proponiendo que se hiciera un posgrado, un doctorado en el mismo centro, ¿no? Nos hicieron hacer no sé cuántos planes de estudios y investigación de viabilidad y todos. Y nunca salió. Ya en 2013, ya estaba yo de director del CENIDIAP, ¿no? Pues una vez que salimos de una reunión que tuvimos los directores en la Dirección General del IMBA, como solían ser muy temprano esas reuniones, pues de ahí nos fuimos a desayunar apenas. Y estábamos los directores de los 4 centros de investigación y también del CICO, y pues ahí salió el tema de los posgrados y se propuso, ¿no?, que si se podía usar lo que llevaba adelantado el CENIDIAP para proponer un posgrado en artes. Se comentó con el entonces subdirector general si lo vería con buenos ojos esto, dijo que sí, y nos pusimos a trabajar, un trabajo muy intenso, no solo de las direcciones, sino de las áreas de investigación de los 4 centros, ¿no? Se armó el plan de estudio, se armó el reglamento, se vieron todas las cuestiones formales, ¿no? Que el plan de estudios y el reglamento cumpliera con los requisitos que en ese entonces se pedían para ingresar pues padrón de excelencia que le decían, ¿no?
para que se pudieran optar por becas y apoyos, todo se cumplió, ¿no? Se hizo un reglamento, ¿no?, que revisamos 50 veces y que la misma CEGEYA revisó en ese momento, ¿no?, otras 50,000 veces. De hecho, pues creo que se tardaron como 4 años revisando el reglamento y todo. El caso es que, para no hacer el cuento largo, por fin salió. En el proceso, y en relación con esto que mencionaba de la colaboración entre los 4 centros, pues hicimos muchas migas, los directores, las áreas de investigación, de documentación, etcétera, y entonces empezamos a hacer mucho trabajo conjunto los cuatro centros, ¿no? Aparte del proyecto del doctorado, empezamos a hacer mucho trabajo conjunto, y ahí nos fuimos dando cuenta justamente de que había muchos no, bueno, obviamente problemáticas en común, etcétera, pero también que teníamos una enorme riqueza con nuestros investigadores, y además que había un importante sector de estos investigadores que de hecho eran interdisciplinarios, ¿no? De entrada, que todos habíamos estado en actividades o prácticas o en reflexiones vinculadas a ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de ahí fue que fueron saliendo los seminarios y todo eso, ¿no? Entonces fue un trabajo enorme, ¿no? Nos dijeron ya cuando salió el doctorado que ya estaba todo aprobado, que estaba registrado en la SEP, que el reglamento había sido aprobado, etcétera, etcétera, ¿no? Y así salió. Se convocó, digo, nos cayó el sismo del 17, cuando la convocatoria ya había sido emitida, ¿no? Que además se pactó en ese momento los directores con el subdirector general que la convocatoria saliera con bastante tiempo de anticipación, que hubiera mucha difusión, ¿no? Decíamos, no, o sea, estudiar un doctorado no es una cosa así de, agarro mi folder con mis papelitos y voy y me inscribo, ¿no? Son gente pues de más edad, ¿no?, que tienen familia, que tienen responsabilidades, que tienen trabajo, pues son cosas que tienen que meditar, ¿no? Tienen que elaborar un proyecto, etcétera. Entonces tiene que haber tiempo, ¿no?, de que sale la convocatoria a que empiece el proceso de admisión. Así se hizo y recibimos una enorme cantidad de solicitudes. O sea, no solo de petición de informe, ya ni les digo, de solicitudes, de gente que llevó en efecto sus papeles, ¿no? Y bueno, hubo un primer filtro de quienes no tenían los papeles completos o en orden, etcétera, ¿no? Por supuesto, hubo otro filtro de leer los proyectos y todo eso, y después hubo otro filtro donde esos proyectos pues se pasaban con un comité de admisión que leyó los proyectos, que entrevistaba a los estudiantes y todo eso. Y admitimos más de 20 personas en ese momento, ¿no? Y así empezó la primera generación. Luego pasa lo del sismo y entonces resulta que no tenemos espacio donde darlo. Conseguimos, ¿no?, también con el apoyo de la CEGEYA, pero también con las migas que habíamos hecho con los directores de las escuelas, que hubiera espacios en las escuelas, ¿no? Ahí mencionaban por ahí anécdotas de esto de dónde se tomaban las clases y todo eso. Una anécdota que yo tengo rápidamente es que estando en clase, ¿no?, hubo una réplica del sismo, ¿no? Nos tuvimos que salir de la escuela, estábamos en la escuela de teatro, nos salimos, todo eso, ya que pasó la emergencia y eso, regresamos, ¿no? Volvió a haber otra réplica, ¿no? Nos volvimos a salir, y yo les digo a los estudiantes y a los profesores que estaban ahí, les digo, si quieren nos vamos, ¿no? O sea, porque pues todos teníamos los nervios a flor de piel con eso, ¿no? O sea, ya era el 2018, pero todos teníamos en la memoria corporal la cuestión del sismo. Y nadie quiso. Nadie quiso irse y terminamos la clase en las mesas de la cafetería del CCC. Todavía otra hora nos quedamos ahí, ¿no? Yo ahí dije, no, esto va para largo porque, o sea, el doctorado, ¿no? Porque si no se rajan con esto, pues con nada, ¿no? En fin, un poco esa es la historia en breve, ¿no? O sea, si ya nos quisiéramos meter a las discusiones en específico, fueron muchísimas, ¿no? Todas estas cosas que han ido saliendo, que si la tesis no tiene que ser bien cuadradita y no sé qué, no, que mejor no, que si se admite obra de arte como trabajo recepcional, que sí, que no, etcétera. Todo eso se estuvo discutiendo y muchas cosas dijimos, pues vamos a dejarlas así a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale, no en el sentido de, ay, me vale, ¿no? Sino de vamos viendo qué productos van generándose, ¿no? Y qué calidad tienen, ¿no? Yo con eso ahí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, es importante recordar el trayecto del programa y tratar de ver a partir de ahí todos los retos que se van abriendo y las soluciones que se han ido haciendo, ¿no? Sobre este mismo tema, entonces, quisiéramos escucharlos a todos y todas. Tú, si quieres, Arturo, por favor. Yo quisiera hacer un poquito a contar la historia a contrapelo, ¿no? Porque una de las consecuencias de los 30 años del CENART es este programa doctoral, ¿no? Creo que cuando estábamos cada centro de investigación en su espacio, el estudio de las artes era un estudio muy parcelario, no totalmente disciplinario, y aunque había habido una dirección de investigación y documentación de las artes, la DIDA, en la misma Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, que se encargaba como de aglutinar el trabajo de investigación y documentación de las artes para la construcción de la memoria del arte en México, pensando justamente desde la noción de las bellas artes, este trabajo se hacía de manera muy parcelaria y muy ligado estrechamente con las comunidades artísticas, cada una en su disciplina. El tránsito al Centro Nacional de las Artes significó una oportunidad enorme de diálogo, de colaboración y de estos cruces entre las disciplinas, y que fue una de las primeras apuestas del proyecto del Centro Nacional de las Artes, en el sentido de que estaba como esta idea o esta utopía de que aquí nos íbamos a encontrar todos los artistas en un espacio común, y sin embargo eso no ocurrió, porque de todas maneras no había ese espacio común, no se había diseñado arquitectónicamente un espacio común que reuniera a las artes, ¿no? O sea, finalmente pues seguía la Escuela Superior de Música por allá, la Escuela de Teatro acá, la de danza por otro lado. Entonces, de alguna manera sí decíamos, es que no hay manera de que haya una confluencia de los artistas en un espacio común y que se dé lo que en aquel entonces se llamaba la multidisciplina. No había interdisciplina ni transdisciplina, todo era multidisciplina, todo era multidisciplinario, y que eso propició que de todas maneras con ese espíritu los académicos de los centros de investigación, al menos en un espacio común que fue la torre de investigación, pues sí empezaran como a comunicarse, como a saber de manera más cercana qué estaba haciendo un centro y qué estaba haciendo el otro, qué encuentros hacían, qué jornadas, qué coloquios, qué actividades, y de pronto había como proyectos exitosos en un centro o en otro, que cada centro iba copiando, y después de poco a poco se iban así como invitando investigadores de un centro y de otro a ciertos encuentros. Se empezaba a abrir un poquito ya esta idea de que no se hablara de una temática enfocada a la disciplina teatro, a la disciplina danza, a la disciplina música, sino en esta idea un poquito de decir, bueno, vamos a intentar como jalar un poco más a otros académicos de los centros de investigación, pues ya no digámosle al evento encuentro de investigación en artes plásticas o en teatro, sino llamémosle nada más encuentro de artes, ¿no? O de investigación en artes. Y ahí fue también un poco alimentado también por esta necesidad de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística por impulsar la investigación educativa, ¿no? Que no se hacía en las escuelas por las razones que fueran, y que de pronto sí comenzaron a hacer un objetivo a cumplir, ¿no? La investigación educativa, y de ahí también entonces hubo necesidad de irnos a las escuelas, ¿no? De ver cómo se estaban dando las clases en las escuelas, cómo eran las dinámicas, qué se enseñaba, cuáles eran los planes de estudio, y empezar como a entretejer toda una situación y una relación entre la educación, entre las prácticas artísticas, entre la academia y el pensamiento. Y de ahí, bueno, empiezan a surgir necesidades también de entender a la investigación como un abanico de multiplicador de posibilidades, en donde también ante la angustia del personal académico por entender que no era posible abarcar todas las líneas y territorios y temáticas del conocimiento artístico,
Entonces empezamos a buscar estrategias para poder como atraer o invitar a otras personas, a otros investigadores y sobre todo artistas, porque nos interesaba mucho también hacer como hablar a los artistas, no verlos como objetos de estudio, sino involucrarlos en los procesos de investigación y que los propios artistas alimentaran nuestras propias visiones de lo que era la investigación artística desde el arte. Ya no tanto desde una búsqueda transdisciplinar, ¿no? Como la filosofía, como la historia, y sobre todo porque los centros de investigación habían navegado siempre atados a la historia del arte y por consecuencia la historia de cada una de las disciplinas. En ese sentido, cuando el propio personal académico comienza a necesitar profesionalizarse, estudiar maestrías, se empiezan a ir que a antropología, que a sociología, que a economía, alejándose del arte y al mismo tiempo necesitando acercarse a la práctica artística. De ahí que uno de las cosas que también tenían en el espíritu con esta historia que ya contó Carlos, de una necesidad de hacer un programa de posgrado y una posibilidad y abrirlo a los centros de investigación, en las discusiones de cómo se iba a hacer el programa, una de las cosas era decir, bueno, ¿a quién le va a interesar venir a estudiar? Sobre todo artistas que vengan a dialogar con nosotros, ¿qué les vamos a ofrecer? Y decíamos, pues eso, el grado, no les vamos a dar un grado de doctores. Y ahí fue donde pensamos en que en realidad no se trataba de un programa educativo, conservatorio, sino que se trataba de un semillero de investigadores provenientes del arte. Esta tradición que nosotros tenemos de haber sido artistas que nos convertimos en investigadores a lo largo de muchos años y que fue una inversión muy grande del instituto, quisimos de pronto entender que podíamos transmitir la experiencia a nuevas generaciones y crear nuevos cuadros de investigadores que ahorraran todo el tiempo que nosotros perdimos durante muchos años para aprender a investigar desde el arte y que además saliéndonos del propio arte. Y ese es como también una de las razones por las cuales este programa, así como las maestrías también, significaron una oportunidad para quienes estábamos haciendo investigación en artes, desde el arte y para la educación artística, que realmente tuviéramos una base firme de estudio, de análisis y de consolidación de un trabajo en el seno de un colectivo académico, ¿no? Que de pronto también en la torre era siempre, se pensaba de que los investigadores estaban cada uno en su cubículo, en solitario, que pasaban muchos años sin poder producir nada, y claro, porque no había diálogo. Entonces, este diálogo que se empezó a generar, ¿no? Justo por esa necesidad de tener que comunicar con el otro el pensamiento y de enriquecerlo, fue lo que fue ocasionando de manera natural la creación de posgrados en los centros de investigación. Primero en danza, después el doctorado en artes y luego bueno, en teatro, la investigación teatral, y que ha dado la oportunidad a los propios investigadores de los centros de profesionalizarse en ese sentido, de avanzar más rápidamente en procesos de investigación y de vincularse con la academia de una manera más sólida y contundente y de permitir que también artistas puedan acercarse a los procesos de investigación sin miedo y que enriquezcan el campo de la investigación. Creo que ese es como el espíritu y un poquito también lo que hemos recogido a lo largo de todo este coloquio, que me parece que es importante visibilizarlo, cómo los mismos estudiantes han encontrado y han platicado de cómo han encontrado como artistas un espacio que les ha permitido realmente desarrollar una búsqueda y una indagación desde su práctica artística precisamente en un programa de posgrado que los mantuviera en su interés artístico y que no tuvieran que emigrar hacia otros territorios para luego regresar al arte, y que bueno, aquí hemos visto cómo este doctorado ha logrado realmente cumplir con ese propósito y con ese espíritu de que los propios artistas conquisten la academia. Claro. Muchas gracias, Arturo. Creo que esos varios puntos importantísimos que acabas de mencionar.
a lo que apunta es a la singularidad del programa, ¿no? Y cómo surge justo, no por ocurrencia ni por una necesidad de un desarrollo teórico de gabinete, sino más bien por las propias singularidades de los centros de investigación del INBA y de su necesidad de articulación con las escuelas profesionales y con todas las instancias del instituto. Desde ahí es donde surge esta necesidad y el perfil específico del programa, ¿no? Y cómo se va articulando. Y habría que preguntarse aquí también, efectivamente este diálogo, este trabajo entre los centros y el esfuerzo por acercarse a las escuelas, la ida y vuelta, ¿en qué medida hemos logrado que en el programa atraiga a académicos, personal académico del instituto, es decir, investigadores y docentes que se interesen en esto, que sepan que aquí es donde pueden encontrar ese espacio de diálogo, etcétera, que ya lo hemos visto en estas jornadas, que efectivamente existe, y que tanto los egresados, egresadas de los programas de maestrías, licenciaturas del instituto, también se acercan a este programa y lo ven como una opción real de decir, este es a donde voy, que lo piensen ya en un futuro cercano, que digas, voy a estudiar la licenciatura, la maestría y el doctorado en el instituto. Y ese es el camino, porque esa es la singularidad del programa, ¿no? Lo que lo hace atractivo, porque no lo voy a hacer en otro lado, porque no es como yo lo quiero. Lo que yo quiero es lo que se está haciendo aquí, y con la ventaja también que hemos visto en estas jornadas, de que es muy flexible, se está construyendo, se está gestando ante nuestra vista, ¿no? Entonces, eso ayuda también a que quienes se van incorporando le vayan dando otras cariz, ¿no? Bien, bueno, Carlos, ¿quieres decir algo más antes de que le dé la palabra a las compañeras? Sí, rápidamente. Este proceso que menciona Arturo fue muy importante. También hay que decir que fue muy dificultoso, ¿no? Porque decíamos investigación artística y cada quien entendía cosas distintas, ¿no? Investigación educativa y cada quien entendía cosas distintas, ¿no? Alguna vez me tocó, por ejemplo, siendo profesor de la Esmeralda, ¿no? Que llegara pues un funcionario de la CEGEI a decir, vamos a vincular las escuelas con los centros, muy bien. Entonces, vamos a traerles unos investigadores para que les digan, para que ustedes aprendan, ¿no? Porque pues como son maestros no saben nada, y los investigadores sí saben. Obviamente, pues, todo el mundo estalló y jamás se volvió a hacer. Después, otro funcionario llegó, ya estaba yo del CENIDIAP, llega el CENIDIAP, ¿no? Y dice, vamos a vincular los centros y las escuelas. Entonces los vamos a mandar a dar clases a ustedes, investigadores, porque en realidad nunca hacen nada, no trabajan, entonces pues hagan algo, ¿no? Obviamente también explotamos y no pasó nada, ¿no? Al mismo tiempo había problemas, por ejemplo, si yo quería seguir dando mis clases en la Esmeralda, una serie de problemas laborales, administrativos y cómo le hacemos, etcétera. Espantoso que mucha gente de plano decía, no saben qué mejor, ¿no? Así, porque ni siquiera de gratis, ¿no? O sea, sí voy, les doy la clase, etcétera. No, pero es que hay que hacer esto y lo otro y no sé qué para que se firme, y si no firma él, entonces, o sea, una cosa espantosa que me temo sigue pasando en muchos aspectos, ¿no? Estuvo aquí la doctora María Campiglia, por ejemplo, de la Esmeralda, ¿no? Y bueno, un completo desastre para que se autorizaran que estuviera unas horas, ¿no? Como comisionada, ¿no? Porque si no lo tenía que hacer así que por su cuenta, ¿no? Y casi que, no, pues sales hasta las 8 de la noche, mija, ¿no? Entonces, una cosa así terrible. Otro elemento que yo quiero resaltar rápidamente de esto de la historia del doctorado es, por un lado, que en ese momento, desde que empezó el CENIDIAP a trabajar con esto, y que investigamos qué oferta había, no había, ¿no? O había muy poca, ¿no? Aquí en México e incluso en el mundo. Por otro lado estaba todo este rollo de convertir, digamos, de unificar las instituciones de educación superior, las universidades, con base en ciertos criterios e indicadores específicos, ¿no? Más o menos sacados mal sacados de las áreas de ciencias duras, etcétera, ¿no? Entonces, nos decían los funcionarios de entonces, no, pues es que el INBA es como de tercera clase, los mismos funcionarios del INBA, es como de tercera clase porque no tiene SNIS, no tienen doctores, es más, algunos ni son licenciados y todo eso, y se nos olvidaba o ellos no conocían la historia de un instituto y en general de una educación artística, ¿no? En donde no se acostumbraba que los estudios profesionales en arte fueran licenciaturas, ¿no? O sea, fue
finales de los 80s, principios de los 90s, que algunas escuelas, incluyendo de Limba, empezaron a hacer planes de estudio de licenciatura. Y obviamente significaba que ellos salían de licenciados, pero sus maestros no eran licenciados. Y aún así, ¿no? Durante muchos años los mismos alumnos no se titulaban porque no hacía falta. O sea, nunca les necesitaron un título de licenciado para, no solo para hacer su práctica artística y para conseguir becas y viajes al extranjero y todo eso, sino que no necesitaban títulos para realizar una carrera docente, no solo a nivel básico o medio, sino incluso a nivel superior, ¿no? ¿Eres artista? ¿De dónde vienes? De la Esmeralda. Ah, no, bienvenido, pásale, ¿no? Aquí, órale, o de la escuela de teatro, de lo que sea, pásale, ¿no? Sí. Fue hasta después, conforme se fue apretando ese sistema, ¿no? Porque ese sistema lo apretaban no por las buenas, sino por las malas. ¿Cuántos licenciados tienes? No, pues que 5, tache, ¿no? 15,000 millones de pesos menos para tu presupuesto del año que entra, ¿no? Entonces, obviamente, fue necesario este proceso de la profesionalización, ¿no? Era la cuestión, sí, hay que cambiar los planes de estudio, incluir otras cosas, etcétera, pero sobre todo era la cuestión de obtener, pues, los títulos, las validaciones institucionales, ¿no? Porque la educación artística nunca fue mala, ¿no? Exacto. Nunca fue mala, o sea, Pedro Coronel, ¿no? Que estudió en la Esmeralda y que fue Premio Nacional de Artes y que todo eso, pues, todos saben quién es Pedro Coronel, no fue licenciado, ¿no? Y sus maestros eran Diego Rivera y Frida Kahlo y todo, y él no fue licenciado y no necesitaba decir que era licenciado, ¿no? ¿Correcto? Pero después sí, ¿no? Y eso implicaba también, obviamente, sube la presión a los posgrados, ¿no? Porque entonces sí, el licenciado en artes que da clase de arte, ¿no? Pero ya nos está pidiendo CONACYT o la SEP que sean maestros o que sean doctores, ¿no? Y entonces mucha gente que perdía su trabajo, perdía la posibilidad de su carrera académica, nada más por eso, porque a la institución no le convenía, ¿sí? Entonces esto hacía fundamental este desarrollo de los posgrados y que fueran posgrados en artes, ¿no? Porque alguna vez, ya con esto acabo, ¿no? Le decía yo a un subdirector general, ¿no? Me decía, pero hay otros posgrados, ¿por qué no estudian? ¿Por qué no estudian historia del arte? ¿No? Y digo, pues es que no es lo mismo, no es lo mismo para nada, ¿no? O sea, es como, yo soy dentista, quiero estudiar ortodoncia, no hay, pero métete a ingeniería, total, hacen puentes, ¿no? O sea, así de diferente era el asunto, sin contar con los gremios de historiadores o de filósofos, etcétera, que decían, ay, viene de artes, no sufrió conmigo en la licenciatura leyendo a Hegel en alemán, no pasa. Por supuesto que no pasa. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Rocío, por favor. Sí, yo quiero ir a otra esquina que no hemos visitado todavía, así como los estudiantes en la mesa anterior manifestaron sus perspectivas, yo quisiera abrir el espacio para los profesores. Y es que yo creo que hay algo muy interesante que sucedió y es la conformación de una comunidad, que nos comenzamos azarosamente a integrar cuando ya había quién iba a dar el seminario de estética, quién iba a dar el seminario de historiografía, estaba la gran duda, quién va a dar el seminario de metodología. Y yo pensé, ese es el peor, es el reto más grande de todos estos seminarios, pobre de la persona a la que le toque. Y fue a mí que me presionaron diciendo, tú eres investigadora, pues enseña a investigar a otros. El reto fue increíble, pero hacia donde voy es que eso no quedó depositado en una persona, quedó depositado en una comunidad. Porque recuerdo muy bien cuando me vi así solita y la más chiquita y dije, Dios, ¿y ahora qué hago? Entonces estuvieron ahí las maestras de danza, el equipo de danza, que son investigadoras muy consistentes, Alejandra Ferreiro, Dolores Ponce, Rocío Hidalgo, Cristina Mendoza, y Irma, no es de danza, pero es de artes plásticas, pero fuiste de danza, y entonces me arroparon
hicimos un equipo y entonces ya va a empezar el seminario, ¿cómo hacemos? ¿Cómo discutimos? Y de ahí fue algo entrañable lo que sucedió, porque nos empezamos a conocer, no tanto por saludarnos en el elevador o encontrarnos en el espacio de la cafetería, sino encontrarnos intelectualmente. Lazos que se construyeron y que de otra manera no se habían dado y que siguen fortaleciendo, digamos, nuestra formación como investigadores, porque personalmente me dio mucha seguridad trabajar con estas compañeras que he mencionado, continuar trabajando con ellas, porque de verdad que yo creo que las pequeñas certezas que teníamos eran más las dudas, las preguntas, las problemáticas, y ese mini seminario que hicimos las profesoras que estuvimos en principio, ese cuerpo básico para llegar ante los estudiantes, pues supuso muchos problemas, pero también supuso muchos encuentros, muchos hallazgos. Y además también quisiera poner el acento en otro lugar, y son los sindicatos. Que nuestros propios sindicatos nos decían, no, por favor, no den clase porque están desconfigurando la materia de trabajo y hay que defender la materia de trabajo. Y ustedes prácticamente tuvimos que salir y todo lo teníamos en contra, incluso nuestros propios sindicatos, lo seguimos teniendo. Pero aquí hubo un trabajo muy interesante de emancipación, porque también hubo un traslado de concebirnos a nosotros o a nosotras solamente como investigadores, sino asumir también el trabajo de docencia, el trabajo de compartir nuestros conocimientos, nuestros hallazgos, nuestras dudas, nuestras preguntas con otras pares, pero también pares, ahí estoy incluyendo, por supuesto, también a los estudiantes, las estudiantes, los estudiantes, les estudiantes. Y en realidad, porque yo siempre me he preguntado, o sea, en todas las universidades, el sistema universitario tiene profesores investigadores. El INVAL tiene una figura que yo diría que es la de investigadores profesores. Y esta no se ha entendido mucho porque ¿cómo concebir la investigación que no se comparte, que no se lleva a las aulas, que no se alimenta de visiones más jóvenes? Digo, cuando tuvimos esa posibilidad, algunos ya la habían tenido porque daban clases en las escuelas, apoyando el trabajo, pero yo creo que es muy importante poner el acento que cuando lo tuvimos a partir de estos equipos que se comenzaron a conformar, yo creo que cambiamos radicalmente nuestro acercamiento a nuestra materia de trabajo, pero también a nuestra manera de concebir nuestro desempeño laboral. Y que es algo que creo que ha alimentado muchísimo al trabajo que hacemos, porque nosotros, contra todo, hemos defendido esta posibilidad de no solamente esperarnos a publicar un texto, no solamente validar el conocimiento a través de la publicación en revistas indexadas o en conferencias, sino en el día a día, en la pregunta que te hacen los estudiantes y que te confronta, porque de pronto es, ¿y por dónde se empieza a hacer una investigación? ¿Cómo lo explico? ¿Por dónde? Pues, y ese diálogo creo que fue fundamental, y yo sí lo quería colocar aquí en la mesa porque, como lo decía Carlos, cuando se pensó este espacio, el Centro Nacional de las Artes, como una posibilidad donde pudiéramos interactuar entre disciplinas, y recuerdo perfectamente el día de la inauguración que había músicos tocando y bailarines bailando por todos los espacios y actores corriendo con máscaras y pintores y por todos lados. No volvió a suceder. No volvió a suceder, quizá en estos espacios de cultura integral, de pronto, pero eran espacios demasiado acotados, y creo que en ese sentido este doctorado sí me parece que habría que valorar en cómo benefició también hacia adentro a los propios centros. Hasta ahí. Sí, por supuesto, excelente, Rocío, muchas gracias.
Sí, yo creo que es muy importante destacar de varias de las cosas que mencionó Rocío, que independientemente de las importantes cuestiones laborales que puedan presentar los sindicatos con justa razón o las autoridades, se traza una línea de demarcación muy clara con este programa. Al hacerse la invitación a las comunidades de los centros de investigación a participar como docentes o asesores, etcétera, entre los que dicen que la pregunta es, ¿dónde dice en mi contrato que me toca hacer eso? ¿No? ¿Dónde dice que tengo que hacer eso? ¿Qué responsabilidad me van a quitar para que me ocupe entonces de esta otra? ¿No? Que son los menos, por supuesto, pero sí existen. Y yo creo que en el proceso del doctorado, poco a poco se va viendo más ese hecho de que se realiza por efectivamente el entusiasmo, la buena voluntad de todos los que participan en él, por el afán de compartir, de hacer comunidad y de realmente encontrarnos. En cada cielo se decía ayer en la mesa de uno de los seminarios, el llegar a un lugar, a un espacio que efectivamente, como decía Arturo, está abierto al diálogo entre pares, a la imaginación, al compartir, encontrarse y poder plantear cuestiones y encontrar crítica constructiva por parte de estudiantes y docentes, académicos, investigadores, etcétera, es invaluable y se hace por el deseo de que se haga, ¿no? Como muchas personas que están aquí, que son docentes, lo saben, es pro bono y es pro bono comunis, ¿no? Entonces eso es lo mejor. Ahora vamos a fingir que no me brinqué a Irma, que había pedido la palabra. Adelante, por favor. No te apures. No finjas. No finjas. No, buenas tardes. Lo que pasa es que yo quería comentar un poco la parte esta que nos preguntaba al principio Alfredo sobre la historia, y me clavé pensando en la historia institucional, pero también en mi propia historia. Entonces, yo ahorita estoy cumpliendo 20 años, ay Dios, 20 años que egresé de mi doctorado en Humanidades y Artes. Entonces, a distancia de lo que yo viví en aquel doctorado, digamos, la manera en que en el doctorado que yo cursé diseñaron, organizaron y propusieron, y logré yo concluir ese doctorado con un trabajo que yo estoy muy satisfecha con él, y sobre todo sobre un lugar que a mí me encantó, que fue el Museo Felgueres de Zacatecas. Realmente hay una distancia enorme de lo que yo, digamos, podía concebir hace 20 años y de lo que ahora concibo como las posibilidades de diálogo, de trabajo, de interrelación, de interdisciplina en este doctorado, ¿no? Y me parece que es muy lindo ver cómo los procesos educativos, digo, los que saben ahí mi historia, pues yo soy pedagoga originalmente, todos tenemos un pasado borrascoso, y bueno, también fui de la primera generación de la maestría en Educación e Investigación Artística del propio INBA, con unos profesores maravillosos como Juan Hacha, Alberto Híjar, Bolívar Echeverría, Santiago Ramírez. ¿Qué les puedo decir, no? O sea, fui la más afortunada en la formación, de verdad. Y eso se lo agradezco muchísimo al INBA. Pero también creo que tenía yo que devolverle de alguna manera estas posibilidades de formación que yo tuve en este doctorado, y empezamos a trabajar, y bien lo recuerda Carlos, pues yo creo que como 10 años antes, si no es que más, en el diseño del doctorado desde el CENIDIAP. Pasaron cualquier número que ustedes se imaginen de funcionarios, directores, subdirectores generales, directores del instituto, y nosotros trabajando sobre el proyecto. Llegó un mal día en que nos entregaron una carta diciendo: muchas gracias por haber participado, el proyecto se queda aquí. ¿Lo recuerdas? Y nos quedamos así indignados después de 4 años de estar trabajando en el proyecto. Y bueno, pues pasó, después Carlos tomó la batuta, continuó con este proyecto, y pues bueno, viene el sismo y nosotros, cada quien hizo lo que pudo en ese sismo, y yo me fui a España, y de pronto estoy en el cubículo de Ricard Huerta, en la Universidad de Valencia, y tengo una llamada de Rocío, Galicia, y me dice: Irma,
¿cuándo regresas? Necesitamos que estés aquí para que nos apoyes en el seminario de metodología. Y yo, espérate tantito, ¿no? Yo todavía no me reponía del sismo. Pero bueno, le dije sí, voy a organizar mis fechas. Empezamos a hacer el trabajo conjunto con las compañeras de danza, con las cuales yo había tenido una larga historia, porque yo participé muchos años, ya no les voy a decir el número de años, pero muchos años antes en Cenid y Danza, con mucho cariño, las conocía muy bien y creo que hicimos un trabajo muy, muy interesante. Y bueno, creo que esta primera generación tuvo todos estos elementos que ya han mencionado en la mesa anterior, pero de ahí me quedó a mí la responsabilidad de generar una propuesta metodológica más acorde, más pertinente, más, apropiada, justamente desde mi perfil como pedagoga, desde mi perfil como maestra en educación e investigación artística y como desde mi perfil como doctora en arte. De tal manera que creo que esta cuestión de cómo diseñamos, cómo empezamos a organizar, cómo proponíamos cosas, sí se fue construyendo en el camino, se fue generando con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho compromiso por parte de los profesores, por parte de los directores de los centros, de casi todos. Y creo que también es importante reconocer que bueno, hay a veces cosas operativas que si no hubiera sido por Rocío González, esto no hubiera andado jamás. Y muchas gracias. Y me parece que también es muy importante en esta historia, pues valorar, digamos, todos estos años de trabajo que hemos hecho para poder reglamentar, organizar, orientar, muchas veces sin la escucha de otras instancias, pero ahora que estamos en este momento, creo que es muy importante reconocer que los procesos de formación no son fáciles, que romper estructuras, que abrir camino y que proponer, digamos, nuevas cosas, no solo están vetadas por una organización o un organigrama jerárquico, sino está en la concepción de los saberes. O sea, los colegas que siguen pensando que tendríamos que hacer un doctorado para música, o los colegas que siguen pensando que tendríamos que estar aislados y generar otras cosas. Creo que romper eso ha sido lo más difícil. Romper eso y dar apertura a esta interdisciplina entendida, o como le quieran llamar, si es transdisciplina, si es como quieran. Podemos seguir acuñando, como decía Miroslava, a seguir acuñando nuevos términos para la relación de los diferentes conocimientos en el campo del arte, y me parece que eso es lo que hay que buscar, ¿no? Buscar las nuevas formas de asociación, de colectividad, de colaboración, incluso de compañerismo dentro de las diferentes áreas y dentro de estas fronteras que han sido impuestas por siglos y que estamos en una etapa que podríamos ir cambiando. Nos pidieron que evaluáramos el programa hace un par de meses y nos dieron un formato de Excel. Un cuestionario para que nosotros evaluáramos el doctorado. En ese momento creo que el Consejo asumió la responsabilidad de que esto no puede ser así. O sea, que estar aquí, organizar este coloquio, escuchar las voces de todos, sacar a la luz las experiencias buenas y malas, eso es evaluar realmente un programa. Ajá. No llenar un formatito con sí, palomita, tachito, ¿no? Creo que este proceso que estamos viviendo pues forma parte de esa historia que tendremos que dejar sistematizada, organizada y precisa para que
se entienda que este doctorado, como le han llamado sui generis, es un doctorado muy valioso. Hay muchas cosas que yo quiero decir, pero bueno, no me voy a ir porque seguramente me desordeno y soy muy indisciplinada, como dice Alfredo. Mejor espero a que mis compañeros participen en los otros temas. Muchas gracias, Irma, muy interesante. Gracias, Irma. Justo de lo que acabas de mencionar, creo que podríamos abordar un poquito más. Si todo este trabajo de organizar y de reglamentar, de ver cómo va a funcionar un programa como este, a partir de, como decía Arturo también, de una idea que está apenas en gestión, en discusión de lo que es interdisciplina para efectos del programa. No partimos de una idea que ya tenemos y después la aplicamos, ¿no? Me gustaría si nos pudieran comentar, para compartir con quienes están con nosotros, cómo es el proceso de admisión al doctorado, porque pienso, por ejemplo, si imagináramos qué idea tienen los aspirantes, las aspirantes, de lo que es un programa de doctorado en artes y de interdisciplina, ¿no? Y si eso ha ocurrido, que choque con lo que se está planeando para el programa. Pero también, si por ejemplo, se podría pensar desde fuera, si llegan para mí proyectos de tesis de investigación, que uno es de música, uno es de teatro, otro es de danza, ¿no? Otro es de artes plásticas, otro es de historia del arte. Si los recibo a los 5 y los pongo a todos en el programa es interdisciplinario, porque están ahí de todos un poquito, ¿no? O si, por ejemplo, quienes nos están viendo y que dicen, bueno, va a haber una nueva convocatoria, me gustaría estar acá. Mi proyecto tiene que ser interdisciplinar y tiene que estar demostrado que lo es o cómo funciona, ¿no? Y ustedes que han estado participando de ese proceso de admisión, de selección, etcétera, tal vez nos podrían dar un poquito más respecto de eso para también aclarar aún más la idea de la interdisciplina para efectos del programa del IMBA, ¿no? Entonces, Pablo, si quieres comenzar con eso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo lo que puedo comentar es que pues el proceso de admisión consta del proyecto de investigación, ¿no? Y en ese proyecto de investigación es evaluado por un colegio, ¿no? Un colegio de profesores. En la segunda generación, que es la que yo participé, había un grupo de profesores de diversas disciplinas y que tuvimos varias reuniones en donde ponderamos los proyectos. Pero en todo el tiempo se medía la cuestión interdisciplinaria, o sea, no era cerrarse a un saber o cerrarse a una disciplina, sino que cada uno de los candidatos o candidatas al doctorado, además tenía un interés particular que, como hemos comentado en las otras mesas, ya había un estudio como de frontera. Ya no era un estudio así como canónico o así muy pedagógico, disciplinar, ¿no? Sino que todos los proyectos tenían un cruce con saberes. Eso es lo que podría decir. Tenía un cruce de saberes y eso es lo que enriquecía los proyectos, ¿no? Bueno, después había el proceso de las entrevistas, ¿no? En las entrevistas también veíamos la capacidad, como la disposición, o sea, cuestiones un poco más subjetivas, pero que también en el momento que ellos o ellas exponían sus proyectos, uno se daba cuenta, pues, los intereses más de fondo, ¿no? Uh-huh. Intereses particulares, tanto personales como de su propia trayectoria académica o docente, ¿no? Yo quería agregar también aprovechando la pregunta, que bueno, nosotros hicimos, como ayer comentaba, un seminario de escenas corporales, tanto Rocío, Leti y yo. Y bueno, hay que decir que eso fue ya un resultado de trabajo de la línea de investigación en la que estamos en el CITRU, de Cuerpos, Fronteras y Violencias. O sea, no fue, vamos a juntarnos una tarde y hacemos el proyecto de seminario, sino que como que orgánicamente la línea de investigación y los textos que trabajamos paulatinamente o periódicamente se reflejan en el seminario que vamos a ofertar, ¿no? Las tres venimos de un pensamiento corrosivo, interdisciplinar,
pero también indisciplinado, como decían ahorita, ¿no? Entonces, se ha aprovechado las visiones tanto de Rocío como de Leti, cada una para ofertar, ¿no? Para ofertar y hacer un proyecto o seminarios que sean completamente interdisciplinarios, ¿no? Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en la línea de investigación, un texto de Claudio Lomnitz, ¿no? Para una teología política del crimen organizado. Y estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de escenas, estamos hablando de psicoanálisis, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de política, estamos hablando de arte incluso, ¿no? Entonces, creo que de eso deriva, ¿no? Ya estamos y ahorita ya estoy platicando con Rocío, con Leti, ya estamos para la tercera generación, ya cocinando un proyecto que estamos trabajando en la línea de investigación y que posiblemente yo eche a andar como seminario, no sé dónde, pero vamos a echar un seminario y luego lo vamos a ofertar con sus modificaciones en el DAVEI. En el DAVEI, ¿no? Bueno. claro. A ver, vamos a darle la palabra a Mari Carmen, porque no la hemos escuchado todavía. ¿Yo? Por favor. Bueno, ¿Cómo te gracias. fue tu proceso de selección? Bueno, pues sí, yo soy parte del consejo porque, bueno, soy de la segunda generación de estudiantes. Se hizo una votación dentro de mi generación y nos escogieron a mí y a mi compañero Rocco, que está aquí abajo. Pues para formar parte de este consejo significa estar presente en todas estas asambleas, juntas, en donde tenemos la oportunidad de escuchar, ¿no? Como estamos escuchando ahora, pues todo este proceso que no es tan fácil, de recibir, por ejemplo, los permisos de quienes van a ser nuestros tutores, quienes están con inasistencias de nosotros, por ejemplo, quienes están al borde del precipicio porque tienen muchas faltas. En fin, escuchar a nuestros consejeros, a nuestros maestros, tutores, desde otra trinchera, ¿no? Desde sus deberes en esta situación. Pues también es muy interesante porque vemos el esfuerzo, bueno, aquí está Rocco que no me deja mentir, que el esfuerzo que hacen por hacer las juntas. Hace rato escuché que, bueno, los consejos se juntan cada determinado muchos meses, ¿no? Y no, sí, bueno, a mí me ha tocado que sí ha habido varias juntas, que si surge un tema de urgencia que hay que revisar, pues se convoca, se hacen señales de humo y por favor, los que puedan, la mayoría se hacen el esfuerzo, hacen el espacio para discutir, ¿no? Algunos temas en específico. Pues ha sido también para mí recoger, digamos, las observaciones de mis compañeros de esta segunda generación, pues para transmitir algún mensaje que tenga que saber el consejo, ¿no? Y afortunadamente no ha habido, en mi experiencia, pues conflictos, desacuerdos, nada más esto último, que cuando se hizo este coloquio nos invitaron algunos no sabían, en fin, hubo un poco de falta de comunicación y creo que eso es como que ha prevalecido, ¿no? La falta de comunicación entre el consejo, los estudiantes, la CGIA, cosas que nosotros ponemos en la mesa y que ellos como consejos lo tienen que llevar a la CGIA. Y bueno, ahí en esta comunicación se ha tratado de hacer lo mejor posible, pero pues sigue habiendo como huecos. Desde que iniciamos hace 3 años pedimos lo de un correo institucional, y lo voy a decir porque aquí está la subdirectora, entonces no me había escuchado, pero bueno, no teníamos correo institucional, no tenemos credenciales. Esto nos facilita mucho a los estudiantes movernos en diferentes plataformas, en diferentes áreas, para poder tener una investigación un poco más, pues ampliar, ¿no? Nuestras formas de buscar información. Y bueno, y también pues decir, ¿no?, que somos parte de esta institución,
de alguna forma u otra nos enorgullece muchísimo y yo estoy sorprendida de todo este proceso que ha tenido que llevar el Consejo, nuestros maestros facilitadores, que ellos mismos han conseguido, no solamente porque sí, sino porque son las personas adecuadas que van a enriquecer esos seminarios. Los 3 seminarios fundamentales que tuvimos, que son historiografía, estética y metodología, son una base muy, muy fuerte para nosotros, como para ya poder decir, bueno, en esta rama me entusiasmo, me gusta. Siempre fuimos escuchados, guiados, a pesar de que no fuera nuestra rama, teníamos un seminario en donde el maestro venía de la rama de música, por ejemplo, yo soy de danza, y aún así me enriquecía de una forma u otra, ¿no? Todas las materias de filosofía, de historiografía, a cada uno nos enriquecían de cierta manera, y siempre fueron como muy cuidados. Cada seminario era súper puntual. Si había un contratiempo, lo sabíamos, que casi nunca hubo. A nosotros nos tocó en línea, a nuestros compañeros les tocó, pues como ya lo voy escuchando, aquí y allá. A nosotros fácilmente nos tocó desde nuestra casa y en línea, y eso fue pues también una experiencia que vale la pena retomar para que sea esta cuestión más híbrida y donde algunos seminarios podrían continuar en línea, otros, no sé, presencial, eso sí, no sé, pero tuvimos muy interesante. Y pues yo agradezco ser parte de este consejo porque pues represento a mis compañeros, compañeras, a algunos maestros que pues me toca representar también dentro de mi grupo, y yo me siento muy afortunada de pasar como la voz, y en este momento pues pedir a Mónica, nuestra subdirectora, que lleve todo esto a la directora Lucina, que estoy segura que Lucina Jiménez también está de acuerdo con este tipo de encuentros, y que sepa que estamos aquí trabajando muchísimo. Muchas gracias. Rocío, ¿querías decir más? Bueno, yo lo que quería agregar respecto a los procesos de ingreso, de selección de estudiantes, porque me ha tocado estar en los dos, es que la gratísima sorpresa es que hay muchas personas que se acercan a querer ingresar a este doctorado. Y eso ya fue sorpresivo. Sorpresivo totalmente, digo, finalmente. Me parece, Carlos, tú tienes mejor el dato, que solicitaron su ingreso 100 y tantas personas en la primera generación, no lo tengo muy claro en la segunda, pero hicimos unos pequeños videos de 1 minuto, algunos profesores grabando, y de pronto así al tercer día, yo me acuerdo que me llegó incluso una notificación que el video que yo había grabado ya tenía 600 vistas. Y entonces fue así de, o sea, de verdad interesa tanto. Y bueno, también lo que quería decir, sumar, que vienen de una diversidad de formaciones, de disciplinas del campo artístico, pero también de otras disciplinas que vienen de filosofía, de comunicación, de política, de antropología, y eso nos enriquece muchísimo, pero también es muy difícil de pronto, porque hay algunas disciplinas que tienen una formación teórica muy consistente, y los estudiantes que vienen desde las artes, pues están en ese sentido en desventaja. Lo decía el otro día Ana Mora, dice, pues yo tocaba el piano y nada más que me dedicaba y hice así mi licenciatura y mi maestría tocando el piano. Y de pronto es la teoría, y Kant, y Hegel, y Heidegger. Y sí, esa es una grandísima realidad. Entonces hay una diversidad que es muy difícil enfrentar ya por no solamente por la diversidad de lenguajes, y que comenzamos a caminar a la construcción de interlenguajes, a la posibilidad de que se comuniquen y unos y otros, sino también porque
traen procesos distintos, formativos, y eso también es difícil. Luego, yo lo que me ha sorprendido es que las tesis, como decían en la mesa anterior, ya son trabajos que los traen de hace tiempo, que tienen que ver con sus licenciaturas, que tienen que ver con las preguntas y con las exploraciones teórico-metodológicas que hacen en sus maestrías, en algunos de los casos. Entonces, ya hay en esos estudiantes que quedan, ya hay una idea muy clara de por dónde van a caminar. Después los trabajos se mueven, porque pues en esta primera generación, sobre todo, que tuvieron una diversidad de profesores, que cada clase era un profesor distinto, ¿no? Y no sabíamos muy bien cómo articular eso, pero yo creo que a la vuelta del tiempo, y ahora viéndolo en retrospectiva, pues quizá, mejor dicho, sí faltó articulación, porque hay que ser críticos, en muchos sentidos, pero no sabíamos nosotros mismos, yo no sabía cómo articular eso que es impresionante, que se atomiza hacia muchos lugares, pero por otro lado también creo que, por lo que acaban de decir en la mesa anterior, pues también abrió posibilidades inéditas que no habían, que nadie contempla, ¿no? Sino que es este diálogo y esta mirada con el otro. Entonces, desde la metodología, pues todos los profesores que pasaron por ahí y que aportaron, bueno, ahora que escuchaba a Benjamín diciendo, esta persona que vino con esta investigación, aunque haya estado en una clase, abrió un mundo. Y después eso fue interesante porque algunos, ese mundo que fue abierto en una clase, tuvo continuidad, y continuidad hasta ser sus asesores de tesis. O sea, quien menos imaginaba cómo es que una persona que viene desde teatro, su asesor va a ser un filósofo, ¿no? Por decir algo, o un politólogo, o una persona que viene de danza, ¿por qué la va a asesorar una persona que viene de música? Y en ese sentido, porque hay algo que está más allá de la disciplina por sí misma y que cuesta trabajo entender, pero que eso se desfronteriza, me gusta utilizar la palabra desfronterizar, se desfronteriza el conocimiento y entonces se vuelve mucho más contundente porque rompe esas barreras. Las primeras barreras que hay que romper, como decía Carlos, son las mentales. Y esas son las más duras de romper. Claro. Bueno, Sí, eso. muchas gracias. Y ahí se ve también como tanto en la organización de la oferta académica del doctorado como en la práctica de las asesorías, las clases, se va viendo, se va construyendo en colectivo este concepto de la interdisciplina, en la práctica misma, ¿no? Eso es muy interesante. Van a tomar la palabra, por favor, Irma, y después Carlos. Sí, bueno, yo nada más quería hacer como una precisión respecto a esto de la admisión, que me parece que una de las cosas fundamentales que han sido atractivas para los estudiantes que se interesan por el doctorado es la gratuidad. Yo también estuve en el CEU y yo también pugné por la gratuidad de la educación superior, y realmente creo que este es un elemento que es fundamental. No tenemos becas en el programa. La gente tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene familia, tiene cosas que atender, y si aparte tiene que pagar, esto sería imposible. Entonces, realmente yo sí creo que la gratuidad de la educación superior, la gratuidad de la educación en general, pero también la gratuidad de la educación superior es fundamental. Nada más echemos un ojo a lo que pasó la semana pasada con Argentina, veamos esas políticas tan graves que hablan de la destrucción de un tejido social, de una perspectiva, de unas posibilidades, porque se les quita el 75% del recurso del Producto Interno Bruto para la educación superior. Es gravísimo, eso es gravísimo. Y creo que nosotros, como institución pública, debemos seguir sosteniendo la gratuidad en este doctorado. Mientras no ofrezcamos
otros apoyos, otras becas, otros sustentos, no podemos definitivamente cobrar este proceso. Además, todos los que estamos aquí lo hacemos como parte de nuestro trabajo y a través de intercambios. Esa es otra cosa que quisiera brincarme un poquito, que es que la gran cantidad de profesores, doctores, en el caso de mis seminarios, todos doctores, de muchos lugares del mundo, han colaborado gratuitamente con una disposición de tiempo, de bibliografía, de posibilidades de interacción con los estudiantes. Se han ofrecido para ser tutores, se han ofrecido para acompañar los trabajos y de verdad, o sea, gente de España, de Costa Rica, de Brasil, de Colombia, bueno, ¿qué les puedo decir? De todos esos profesores que no me han cobrado ni un centavo por estar invirtiendo su tiempo, su conocimiento, su formación, sus grados, acompañando a los estudiantes. Y eso yo creo que es súper valioso y ellos no me han dicho cuánto me vas a pagar, ¿no? Realmente creo que ese es un espíritu de colaboración, de trabajo académico, de generación de grupos de investigación. El seminario de investigación artística se incorporó, digamos, al doctorado, pero ya tenemos más de 12 años trabajando con este perfil de gente que ha estado colaborando de manera desinteresada en generar, digamos, conocimiento, y que una vez que yo les propongo que nos unamos al DAVEI, lo hacen con un entusiasmo y con una dedicación impresionante. Entonces, bueno, a eso quería apuntar un poquito y bueno, ya. Paso el micrófono a otra persona. Muchas gracias, Irma. Carlos. Sí, muchas gracias. Yo quisiera comentar rápidamente, y también para conocimiento de la subdirectora general, que no le ha tocado a ella en lo personal este proceso. El proceso de admisión puede ser muy complejo, porque efectivamente el Consejo Académico nombra un comité de admisión que ha llegado a tener 30 y tantas personas, ¿no? Entre, bueno, miembros del mismo consejo, por supuesto, pero también investigadores de los centros de investigación, docentes de las escuelas superiores del INBA y de otras instituciones, de otras universidades, ¿no? Para que formen parte del comité de admisión, porque llegan muchos aspirantes, entonces hay que leer un montonal de trabajo. Entonces se divide en comisiones, este comité en comisiones interdisciplinarias, además, de manera que siempre hay gente de diferentes disciplinas en cada una de estas comisiones, para que lean un número limitado, razonable, de proyectos de investigación, ¿no? Y los leen, los califican, los evalúan, ¿no? Hicimos un, ¿cómo se llama? Una rúbrica, ¿no? Para ponernos de acuerdo en qué aspectos se tenían que fijar, etcétera, etcétera, ¿no? Y las discusiones en el seno de cada una de esas comisiones son fabulosas, ¿no? Aprende muchísimo, conoce uno mucha gente, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Y bueno, ya cuando se llega a la fase final de las entrevistas y todo eso, y ya se admite a las personas, generalmente con proyectos que pueden ser muy disciplinarios, en el sentido de decir, yo voy a trabajar estos autores de esta disciplina, etcétera, ¿no? Pero que ya desde el proyecto apunta hacia una vinculación interdisciplinaria, ¿no? Entonces, no voy a trabajar a fulano de tal en tanto que artista plástico, sino que voy a trabajar a fulano de tal en tanto lo que opina para el teatro, ¿no? O para el performance, ¿no? Etcétera. Entonces ya desde ahí se va viendo, ¿no? Se sobreentiende, bueno, los proyectos son muy buenos, pero se sobreentiende que van a ir moviéndose, que van a ir enriqueciéndose a lo largo del programa, ¿no? Porque no es ese tipo de programa donde pues te admito y sácame la tesis en 5 minutos, ahí te pongo 2 o 3 tutores para que te la redacten y tú nada más la vas copiando, ¿no? Sino que se trata realmente de que haya un aprendizaje, ¿no? Debo decir que mi experiencia en la coordinación del doctorado, que no fui el primer coordinador, no he sido el único, es que las otras instituciones tienen una alta consideración lo que se hace en el INBA y lo que se hace en los centros de investigación y lo que se hace en las escuelas superiores, de manera que yo, Irma o cualquiera, agarre y le diga,
oye, una llamada de larga distancia a Londres, por favor. Sí, gracias, el colegio de no sé qué, sí, gracias. Quiero hablar con el doctor fulanote de tal, sí, gracias, como no. Ay, oiga, lo quiero invitar, soy de Limba y lo quiero invitar. Ah, sí, encantadísimo. Encantadísimo. Oiga, que tenemos un estudiante que quiere que usted sea su tutor. Fabuloso, sí. Maravilloso. Incluso cuando estudiantes quieren tomar clases en otras instituciones, en otras escuelas, aquí este seminario lo van a dar en tal lugar y es fabuloso, sería para mi proyecto. Sí, como no, podemos, encantados, ¿no? Lo que quieran. Sin firmas de convenio, sin nada, o sea, nada más así, ya. Eso es, a mí me parece, no iba a decir impresionante, pero es que no lo es, ¿no? Lo que es impresionante es que haya gente dentro del Limba que diga, ay, ¿a poco van a querer un doctorado del Limba? Sí, es bien gacho el Limba. Y eso es a mí lo que me molesta, ¿no? Entonces, ese proceso de admisión que incluye mucha gente, ¿no? Es un proceso de admisión muy académico, porque se revisa todo. O sea, aparte de las personas que están revisando que si el papelito y que si tienen las 3 copias y todo, y la foto tamaño del infantil, aparte de eso, o sea, estamos académicos revisando, les pedimos incluso, por ejemplo, que suban en un repositorio sus trabajos recepcionales de maestría, por ejemplo, ¿no? Revisamos incluso la tesis de maestría, ¿no? Revisamos su currículum, revisamos el proyecto de tesis, revisamos su trayectoria, etcétera, ¿no? En un proceso muy, muy riguroso, ¿no? Eso a mí es algo que quiero subrayar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues podemos continuar entonces. Si se han fijado, el coloquio se organizó a partir de la oferta académica, es decir, las mesas corresponden a los seminarios, a los módulos, etcétera. Y quizá podríamos ahora escucharlos, que nos hablen brevemente de los procesos, una vez admitidos los proyectos, los candidatos, hablar un poco de cómo se organiza esta oferta académica y cómo es el proceso de asignación de tutores, procesos de titulación, etcétera. Es decir, para pasar de la inscripción al programa al egreso, ¿no? Entonces, ¿quién quisiera? Arturo, por favor, gracias. Bueno, yo quisiera un poquito regresarme porque igual lo voy a conectar con esto. El asunto de la interdisciplina, yo creí que iba a ser un tema que iba a salir ahora en este coloquio como una queja, porque al inicio la generación sí decía, ¿y dónde está la interdisciplina? ¿No? Todo es disciplinar, o sea, todos los seminarios están compuestos por la tradición del Instituto Nacional de Bellas Artes, que son danza, música, teatro y artes visuales. Los 3 seminarios principales de los cuales ya se ha hablado están en esta misma naturaleza, o sea, están compuestos por representantes de las 4 disciplinas hegemónicas o tradicionales. Pero sin embargo, precisamente han invitado a otros especialistas de otras disciplinas, de otros campos de conocimiento, etcétera, y que ahí es importante observar cómo los propios estudiantes encontraron la razón y el sentido interdisciplinar y que de alguna manera nos lo han enseñado a nosotros, ¿no? A nosotros mismos, porque efectivamente de pronto hay dudas y debates que es la interdisciplina y lo tenemos en el ejemplo más claro que son sus trabajos recepcionales, ¿no? Ya Rocío Galicia lo mencionó en el Seminario de Educación Artística, cómo esos trabajos de pronto se fueron construyendo en la medida en que el propio estudiantado va conociendo una gama inmensa de posibilidades de profesores en donde ellos mismos se pierden en su propia disciplina y en la diversidad disciplinar y de pronto lo que observamos es que ya no son trabajos que están dirigidos a una disciplina, sino que efectivamente son trabajos que están dirigidos al arte en general, a la vida, a lo cultural, a lo comunitario, a lo colectivo, a lo social, y que entonces ya no es posible ubicarlos en ningún lugar y al mismo tiempo en cualquier lugar. O sea que son capaces de incidir en cualquier territorio, llámese incluso medicina, arquitectura, antropología, tecnología, ciencia. O sea, cualquier persona que lee estos trabajos va a encontrar una empatía
y que viene, sin lugar a dudas, desde el arte, ¿no? Aún sabiendo que el estudiante es de artes visuales, es de teatro, es de danza, porque obviamente maneja su lenguaje propio, su herramienta, o como diría Sofía, su propio dispositivo, ¿no? Su propio lenguaje, y que eso lo hace como navegar, ¿no? Claro. Entonces, al momento de contactar o de saber quiénes pueden ser los tutores, son los propios estudiantes los que van encontrando ese lugar, ¿no? Que obviamente está en relación con los mismos profesores, o sea, uno que les está ahí acercando una gran diversidad de profesores, de pronto preguntan: oiga, doctor, ¿y usted cree que si tal investigador me podría dirigir mi tesis, o me podría leer, o me podría guiar? Y entonces ahí es donde dicen, bueno, vamos a ver más o menos por dónde está yendo tu camino, tu interés, pero ellos mismos de manera empática de pronto van resolviendo, ¿no? O sea, nos llama la atención, como lo mencionó Rocío, que de pronto un investigador, una investigadora que aparece en una ocasión esporádica, de repente se vuelve un referente fundamental para algún estudiante, ¿no? Eso nos llama mucho la atención cuando ni te lo esperas. Entonces no esperas, justamente como decía Luis Miguel, ¿no? Hay que encontrar el concepto, hay que buscar la definición, ¿no? Que es interdisciplina, lo que está simplemente entre las disciplinas, no está en ningún lugar, ¿no? Y está en todos. Y eso se observa muy bien ahora en los trabajos que hemos visto, y que ahí de pronto, pues sí, claro que para el estudiante representa una angustia tremenda, porque viene justamente de una ruptura en donde ya no se trata de continuar con un tema de investigación que trae de su maestría, sino de moverlo del lugar y de hacerlo estallar, ¿no? Como diría Sandra también por ahí, de reventarlo contra los arrecifes, y que eso es lo que de pronto sí logran encontrar en este programa, ¿no? Un territorio que les hace navegar entre, incluso a veces que sí en el camino dicen, oigan, ya tengo que cambiar de tutor, ¿no? Y también está esa posibilidad, ¿no? No el que te vas a casar con ese tutor desde que tú lo elegiste hasta el final. No, ha habido quienes realmente sí han pasado por 2 o 3 tutores durante el periodo de todos estos 7 años que lleva el programa. Han pasado por varios tutores, han pasado por varios lectores, han tenido incluso que agregar otros cuando de pronto las novedades administrativas, burocráticas, dicen, no, ahora no son 3 sinodales, son 5, y pues de pronto dicen, y ahora tengo que conseguir otros 2, ¿no? Y ahí pues el consejo académico propone, ellos mismos encuentran, y es ese trabajo pues colegiado con el consejo académico el que apoya y ayuda también a las estudiantes a que puedan de manera confiada, ¿no? Ir navegando con la elección de su sínodo, de sus lectores, y que obviamente, como bien lo menciona Irma, tenemos, y como lo menciona Carlos también, tenemos ese universo de posibilidades que efectivamente cuando uno abre las puertas o ser estudiante, a mí me gustaría que mi tesis me la dirigiera tal doctor, pues lo convocamos, inmediatamente es un sí, ¿no? O sea, bueno, el no ya lo tenemos, pero realmente sí la institución del INBA tiene un reconocimiento internacional impresionante. Los propios centros de investigación están bien posicionados, por extraño que parezca, ¿no? Pero sí, a lo mejor por dentro vemos, ¿no?, todas sus áreas de oportunidad, pero por fuera de verdad que tienen un gran reconocimiento. O sea, sí se ven las fortalezas de los centros de investigación y del instituto, ¿no? Digo, la ropa sucia se lava en casa, pero pues aquí peleamos, aquí nos debatimos, aquí le reclamamos a la CEGEYA, aquí también los propios estudiantes nos reclaman a nosotros, ¿no? En la mesa anterior, bueno, sí fue muy enfático el reclamo de decir, la verdad es que no disfruté para nada mi proceso de titulación, fue muy tortuoso, ¿no? Tuve que llorar de principio a fin, no fue mi examen de titulación algo gozoso, y pues eso sí es de pronto una llamada de atención que tenemos que tomar en cuenta,
para también no solamente estar atentos a este territorio del sínodo, del tutor, sino también pues estar atentos a que también los tutores a veces pues no sean tutores que puedan perder al estudiante, ¿no? Porque a veces sí decimos, híjole, pues sí, este profesor a lo mejor es muy bueno, es muy interesante, pero sí te va a llevar por otro camino y otro territorio que no va por donde tú vas. Y ahí es donde el consejo académico interviene. Sí, rápidamente el procedimiento para la cuestión de la generación de la oferta académica después del primer año, que el primer año son cursos obligatorios, ¿no? Después del primer año, el Consejo emite una convocatoria a todo el padrón de tutores, que está formado por más de 50 personas, algo así, de los centros y de las escuelas, ¿no? El colegio de docentes. Todos fueron aprobados en su momento por la CEGEYA, etcétera, etcétera, ¿no? Para que propongan seminarios para el doctorado. Estos seminarios pueden ser abrir, ¿no? como oferta académica para los estudiantes, grupos o seminarios de investigación ya consolidados, ¿no? Que un poco el caso de los del CENIDIAP, el de investigación, otros, ¿no? Que ya son grupos de trabajo que estaban funcionando independientemente del doctorado, ¿no? Y que, bueno, se abren para que entren estudiantes y puedan participar. Y lo otro, pues como en este caso de lo que platicaba Pablo y de este seminario que hicieron con Rocío y Leti, ¿no? Pues surge de un proceso de investigación, de un trabajo que ellos llevan y que, bueno, una de sus salidas es organizar un seminario específico para los estudiantes en ese sentido, ¿no? Y así se arma, ¿no? la oferta académica. De todas formas, desde el reglamento se había puesto la posibilidad de que los estudiantes pudieran buscar seminarios externos si les hacía falta o si lo consideraban importante, etcétera. Todo esto pasa por la aprobación del Consejo, es decir, se emite la convocatoria, llegan las propuestas de los profesores para hacer un seminario, se revisa, ¿no? El Consejo lo aprueba, etcétera, etcétera, y ya se oferta a los estudiantes. Hemos tenido, la suerte de los seminarios también depende de el interés de los estudiantes, ¿no? Porque hemos tenido propuestas muy buenas que sin embargo luego nadie se inscribe uno, ¿no? Y si se inscribe uno, pues lo abrimos y ya, ¿no? Como ya nos pasó, ¿no? Y hay otros que de plano no se llenan, pues no, muchas gracias maestro, muy interesante su propuesta, pero ahora no hubo. Y otros que se super llenan así, luego está el maestro jalándose, o la maestra jalándose el pelo de ¿y ahora qué hago con todos esto? Eso pasa, ¿no? Esto significa que la oferta académica depende tanto de los mismos procesos de investigación, las formas de organización internas de los centros de investigación, de las escuelas, etcétera, por un lado, y por otro lado también de la demanda de los mismos estudiantes, ¿no? En cuanto a la cuestión de la asignación de tutores, pues todos pasamos por estos procesos en otras instituciones, no sabemos que hay lugares, por ejemplo, donde el deporte nacional de los tutores es esconderse de sus alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, era muy importante que el alumno tuviera el derecho, por ejemplo, a decir, pues cámbienme el tutor, no me ayuda, no lo encuentro, ¿no? O no me ayuda, o me está pidiendo cosas que no puedo hacer, ¿no? Que no va por ahí mi proyecto, lo que sea, ¿no? También, por supuesto, el derecho de los tutores de decir, no, pues no me hallo con este alumno, no me hace caso, o de plano su tema no lo conozco, no es lo mío, prefiero que lo ayude a otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no? Generalmente la asignación de tutores es a propuesta del propio estudiante, les pedimos que hablen primero con el maestro, la maestra, etcétera, y vean si está en principio de acuerdo, ¿no? Se revisa el currículum, todo en un proceso muy académico que queda constancia, etcétera, para cualquier situación posterior, ¿no? Y se asigna el tutor, a veces se asigna tutor, cotutor o cotutora, ¿no? Y sobre eso se está trabajando. Y además está el proceso, estos dos procesos de evaluación, que son el examen de candidatura, donde se nombran lectores, ¿no? Para que revisen ese trabajo y hagan sugerencias, ¿no? Y luego ya el examen de titulación, donde otra vez se nombran lectores, pueden ser los mismos, pueden ser diferentes, ¿no? Hemos tenido problemas porque teníamos un reglamento que decía unas cosas y luego nos salían con que no, eso no se vale, hay que hacer otras porque dice la SEP o la DGP o la Virgen
Virgen de Guadalupe, no sé, entonces me lo cambian, ¿no? Entonces, esos han sido algunos de los problemas, ¿no? Pero en lo que respecta al trabajo hacia la evaluación académica, yo puedo asegurar, y creo que lo hemos visto aquí en lo que decían los mismos estudiantes, es un proceso muy riguroso, muy fuerte, ¿no? Y muy útil, ¿no? Muy útil, o sea, en un examen, ¿no? Decían, no, pero ¿y qué tal si lo pasa esto, lo reprueban, lo que sea? No va a pasar, precisamente tenemos todos estos filtros, lo han leído ya muchas veces, ¿no? Lo ha leído el Consejo. Si hubiera incluso, por ejemplo, que 2 sinodales dijeran, no, este trabajo no pasa, no debe pasar, se emite un voto antes del examen, antes de aprobar la fecha del examen se emite un voto, ¿no? El profesor tiene que leer la tesis y emitir un voto por escrito diciendo sí o no, va. Y esos votos se revisan en el Consejo. Si hubiera discrepancias, por ejemplo, 2 que dicen que no y otro que sí, etcétera, se revisa antes de hacer, de manera que todo el proceso fluya. En ese aspecto, aunque puede ser tardado, ¿no? Sin embargo, pues nos brinda seguridades y nos brinda revisión, ¿no? Ya la otra cuestión administrativa y de que la foto tiene que ser tal tamaño y de que no me importa si en tu país no existe eso, me lo traes, etcétera, eso ya no es cosa nuestra, ¿no? Entonces, bueno, la oferta académica va a depender mucho de ese trabajo que se hace en los mismos centros, cómo está organizado y también de lo que los alumnos van pidiendo, ¿no? Me preguntaba hace ratito Mónica, ¿qué onda con música? Bueno, no llega, en esta segunda generación no llegaron proyectos de... Sí, Llegó uno, pero tan específico, tan especializado que no lo pudimos admitir, ¿no? Pero bueno, no llegan proyectos de música, pues entonces el área de música entra, por supuesto, para beneficio de los demás, pero no van a salir tesis específicas sobre música. Y han colaborado con los seminarios, ¿no? Y siguen colaborando con los seminarios destacadísimos, maestros, doctores del CENIDIM, de la superior, etcétera, ¿no? Entonces, eso es también importante de decir, ¿no? Gracias. Mari Carmen, por favor. Bueno, yo solo quiero decir un poco de la transición de los seminarios de base, que son los 3, historiografía, estética y metodología, que llevan como un proceso como muy, muy claro, nos llevan como pues con el calendario, los seminarios que se van a ver, etcétera, pero en la transición de esos 3 seminarios a los seminarios como más especializados, yo no sentí ningún problema, pero sí creo que algunos de nuestros compañeros, compañeras, esa transición fue difícil porque no sabían qué seminario escoger o porque todavía tenían dudas o no les quedaba claro a qué seminario ir y esto, ¿no? Me escribí a este seminario, pero solamente estoy yo sola y los extraño a todos. En fin, esta parte que me toca hablar un poquito por los compañeros y compañeras, sí siento que en algunos de ellos fue muy difícil y al final pues estamos todos, ya después de estos 3 años ya cursamos los seminarios, pero sí hubo un momento en que decían, bueno, es que a mí me gusta uno externo, pero ¿cómo hago la conexión con ese profesor externo y ese seminario externo? O los que estaba ofreciendo el programa, pues no eran completamente de su agrado, ¿no? Aunque yo siento de mi experiencia que falta un poquito ahí hacer una transición hacia los de base a los seminarios como ya más especializados. Sí, un detallito nada más. Sí, claro. De eso. Yo sí quiero hacer el reconocimiento de que hemos recibido en el Consejo varias propuestas de seminarios muy interesantes que me gustaría que pudiéramos como bueno, seguir contando con estas propuestas que si en su momento por el tipo de perfil de la generación decidió que en ese momento no era pertinente, que todos aquellos que están proponiendo seminarios lo sigan haciendo independientemente de que se haya algunos de los estudiantes que puedan. O sea, yo veo, por ejemplo, que Marta tiene sus diplomados y sus seminarios fabulosos, que seguramente si ella los inscribe dentro de la convocatoria que se hace a los profesores para
para hacer seminarios en estas nuevas generaciones, pues habrá gente que esté interesada, como con el seminario del maestro Retes, como, bueno, varios seminarios que han estado ofertados y que por las características específicas de esta generación, pues a lo mejor no tuvieron gran resonancia, pero seguramente serán importantes. Entonces, pues nada más eso. Y hay otro seminario que aquí ha habido un ausente, que yo lamento mucho que no esté, pero pues es que ha tenido problemas de salud, pero es un compañero, un colega que un tiempo estuvo en mi seminario de investigación, pero ahora es doctor, y él tiene 20 años con un seminario consolidado, que es el doctor Humberto Chávez Mayol, y sí quiero mencionarlo porque él forma parte de este grupo de seminarios. Lamentablemente por cuestiones de salud no está aquí, pero también está atendiendo seminarios en esta segunda generación. Uh-huh. Y tutoreando. Y tutoreando, ajá, dirigiendo tesis. Dirigiendo tesis. Sí, ese es un buen ejemplo de lo que acaban de mencionar, es igual la dificultad para los estudiantes, las estudiantes de elegir a qué seminario entrar y escoger entre la oferta. El caso de Humberto, por ejemplo, es decir, un seminario que tiene 20 años de gran éxito, pero es de semiótica, ¿no? Muchas veces puede ocurrir que por la formación o por la manera en que han diseñado, pensado sus proyectos de investigación, consideren que no es pertinente, pero si se acercaran, ¿no? Si hubiera una especie de menú de degustación de los seminarios, habría quien diría, sí, por supuesto, este es el que yo necesitaba, ¿no? Además, conociendo ya, como decían, ya que se conoce a los doctores y doctoras que generosamente participan del proyecto, es donde se puede encontrar también esas afinidades, ¿no? Más allá de los temas que compartan, sino más bien una manera de trabajar y una manera de acoger los proyectos, que es lo que puede funcionar muy bien, ¿no? Para que sean más viables. Y justo hablando con Humberto, que no iba a poder asistir por sus problemas de salud, conversábamos un punto que me gustaría que también nos dieran su opinión ustedes. Decíamos al principio de la inauguración de este coloquio que habíamos de ser autocríticos, ¿no? Hacer el recuento de lo que se ha hecho y hacerlo con mirada autocrítica para poder crecer, ¿no? Y Humberto comentaba conmigo que a veces la dificultad en algunos casos con algunos proyectos que se traban o que no se traban o que no encuentran su camino, pareciera que fuera por deficiencia en la formación de los y las estudiantes, de dónde vienen y con qué se formaron, ¿no? Es decir, es que no, lo que pasa es que es, como decían, ¿no? Es que es una pianista excelente, pero nunca se había topado con problemas de teoría, por ejemplo, ¿no? Y Humberto señalaba algo muy importante que le prometí que iba a mencionar aquí, porque me parece que me gustaría mucho saber lo que opinan ustedes. Que a lo mejor la pregunta no es tanto si si les falta algo a los estudiantes y a las estudiantes, sino más bien si nosotros, como los que somos docentes en el doctorado, nos falta entender mejor de qué va este programa, quiénes son los que llegan, aunque haya un proceso tan riguroso para seleccionar y con la dificultad de dejar fuera a tantos aspirantes, etcétera. Si no ha sido que más bien nosotros mismos no tenemos tan claro que debemos adaptar nosotros lo que ofrecemos, ¿no? Es decir, todos tenemos el interés de compartir, ¿no? De participar de lo que sabemos, de ir a aprender, como se decía ayer en una de las mesas, ¿no? Vamos a aprender nosotros también, pero quizá un punto de autocrítica importante sería que permanente además, sería al momento de plantear los seminarios, las sesiones, la manera de trabajar, estuviéramos pensando cómo debo de cambiar yo, lo que yo pienso de reventar, como decía también Arturo, mover, deslizar, cambiar de lugar, para que así para los estudiantes y las estudiantes, para los proyectos de investigación, todo el camino sea mucho más fácil, ¿no? Y nosotros aprendamos más de esa experiencia. Y a la vez, como decíamos al principio, también entender cómo este programa puede ser, por lo pronto, la cereza del pastel de la oferta académica de posgrados del instituto, de nuestro instituto. ¿Por qué podría ser así? ¿Cómo podría ser reconocido así, tanto por nuestras autoridades como desde fuera, ¿no?
Supongo yo que tendría que ver también con eso en parte, ¿no? De cómo nos movemos y cómo lo ofrecemos y cómo logramos resultados a partir de esa experiencia de estarnos moviendo todos, ¿no? Lo decía Rocío ayer, de ese nomadismo, ¿no? Habría que estar siempre pensando que podemos estar siempre deslizándonos, ¿no? Pero siempre dentro de los parámetros de una línea muy clara de honestidad académica, de compromiso con los proyectos de investigación, ¿no? Pero bueno, quisiera saber si alguien quiere compartir algo de esto que platicaba yo con Humberto Chávez. Pues mira, haciendo un trabajo de autocrítica, creo que esta parte justamente como que tenemos una idea, quienes estamos en artes escénicas, de lo que es artes visuales. Quienes están en artes visuales tienen una idea de lo que son las artes escénicas, aunque hay personas que, por ejemplo, piensan que la música no está en las artes escénicas, ¿no? Bueno, menos estaría en las artes visuales. Pero yo creo que el componente aquí, la palabra clave es interdisciplina. Habría que hacer una discusión, ¿cómo estamos entendiendo interdisciplina? Porque también hay muchas posibilidades de cómo se entiende la interdisciplina, y justamente ahora por el seminario de la semana pasada que tuvimos, bueno, que yo estuve en la mesa de interdisciplina, multidisciplina, incluso pluridisciplina y transdisciplina, pues es complejísimo porque hay incluso malos entendidos, incluso hay reiteraciones. Entonces, revisando una bibliografía para escribir la ponencia en ese momento, a mí se me abrió un panorama muy interesante que yo pensaba, como profesores debemos discutir esto. Y tener, digo, no es que instauremos una sola definición sobre la que vamos a trabajar, sino justamente cuál es la que nos sirve operativamente para el programa, porque tampoco es pensar la interdisciplina, o quizá tendríamos que caminar hacia la transdisciplina, o incluso ya dar el salto mortal hacia los estudios de frontera. Desde mi perspectiva, digo, nosotros que somos fronterizos, en el sentido de que a eso adscribimos intelectualmente, pues realmente yo pensaría que justamente digamos, el componente reiterativo de la pluri, la multi, la transdisciplina, la interdisciplina, es si atraviesas o no atraviesas las fronteras y cómo las atraviesas. Entonces, cuando digo ir hacia la frontera, me refiero justamente a las investigaciones de frontera que hay, por ejemplo, en este momento, y donde incluso ya no se convive solamente, o está la discusión instalada entre las disciplinas artísticas, que creo que eso habría que pensarlo nosotros, digamos, que si cuando pensamos en interdisciplina estamos pensando solamente en cuestiones de disciplinas artísticas, sino ir más allá hacia justamente estas fronteras que se establecen, o estas contaminaciones, estas porosidades entre disciplinas que vienen de las ciencias sociales, que vienen de las humanidades. Y más riesgo todavía, pero incluso está avalado por el CONACYT, las ciencias duras. Y creo que ese territorio, digo, las tecnologías, por supuesto. Entonces, creo que ese territorio es muy sugerente, que no lo podríamos hacer así irresponsablemente, que requiere de estudio, que requiere de debate. Entonces, vuelvo a posicionarme desde donde comencé a hablar en esta mesa, la necesidad de que esta comunidad, donde estamos varios que pensamos desde diferentes formaciones, desde diferentes posicionamientos ético-políticos, estéticos, pudiéramos abrir esta reflexión. Y yo creo que eso también sería de un impacto muy importante, no solamente para este programa que lo estamos discutiendo ahora, sino también para nuestras propias investigaciones, porque como lo señalé hace un rato, quizá nosotros no somos profesores investigadores, sino investigadores profesores, y creo que el matiz sí aporta algo. Digo, yo es lo que
así a bote pronto podría instalar en la mesa, pero por supuesto es algo que tengo ahí prendido con alfileres y que me gustaría en ese sentido pues escuchar otras aproximaciones. Claro, pero yo creo que ahí sería uno de los puntos importantes para nuestro instituto. O sea, si logramos que sea un espacio donde esa exploración se pueda hacer, ya con eso estamos, ¿no? Aportando muchísimo al instituto, ¿no? Carlos, después Pablo, por favor. Sí, rápidamente, esto que menciona Humberto, a mí me parece muy importante porque, y creo que en general el doctorado ha asumido esa postura, ¿no? O sea, es cierto que hay diferencias en la formación, que las escuelas de arte, por ejemplo, venían de esta tradición, no solo que no fueran licenciaturas, etcétera, sino también digamos, de un número limitado de materias teóricas, por ejemplo, ¿no? O que las materias teóricas eran secundarias o terciarias respecto de la formación, pues, del modelo conservatorio, ¿no? De hacer la técnica específica del área, ¿no? Ahora, si uno se pregunta por estudios de humanidades o de ciencias sociales, pues podría decir lo mismo. O sea, al filósofo tampoco le enseñan nada de arte, ¿no? Por ejemplo, y al sociólogo tampoco le enseñan nada de deporte o qué sé yo, ¿no? Entonces, si entran músicos, pintores, fotógrafos, historiadores, etcétera, todos les va a faltar algo, ¿no? El asunto es que cómo el programa se los exige o no. O sea, que alguien llegue de arte sin haber leído a Hegel, ¿no? Solo es un problema si el maestro dice es que no sabe leer a Hegel como lo hacen mis alumnos del doctorado en filosofía. Ahí es donde está mal el maestro, no el alumno, ¿no? Y no es un defecto del alumno, ¿no? Hay que entender. Ahora, tampoco significa, ay, no, pobrecitos, nunca han leído a Hegel, entonces nunca se los pongamos, porque entonces ahí estamos fallando nosotros otra vez en otro aspecto. Lean a Hegel, pelense con él, súfranlo, ¿no? Gócenlo y hagan con él lo que puedan, pues, ¿no? ¿No? Sí. Y lo que puedan van a ir creciendo con eso, ¿no? Van a ir creciendo con eso, pues es también, o sea, para seguir con las metáforas culinarias, uno pone la mesa y bueno, pues habrá cosas que nunca habías probado antes y las pruebas y dices, uy, qué rico, otras cosas que dicen, híjole, no sabe rico, pero alimenta, qué sé yo, ¿no? Eso a mí me parece fundamental y creo que el doctorado lo ha asumido desde el principio, ¿no? O sea, no decirle a, ¿cómo dicen? Ana Mora, está reprobada, o sea, ¿cómo llegas aquí sin haber leído a Deleuze? No, vamos a leerlos aquí, y vamos a pelearnos y vamos a sufrirlos. Hay muchas cosas que nosotros tampoco entendemos, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Me encanta que me platiques de cómo tocas el piano y qué problemas tienes. Y eso a mí me encanta y lo aprendo y lo apunto y todo eso. Entonces, el estudiante es también nuestro maestro. Muy bien. Por favor, Pablo. Luego, Sí, rapidísimo. luego Bueno, no hay que alimentar la leyenda negra de Hegel, Carlos, pero bueno. Es solo porque está aquí Alfredo, que es el experto. Sí, Bueno, no, no, voy a hablar, rapidísimo. estoy reservando. Pensando en el trabajo del seminario Chávez Mayol y la tesis que estoy tutoreando, pues cabe mencionar el trabajo de Sandra Oceja, que es un trabajo sobre la literatura de la guerrilla. Y ha sido muy interesante, donde siento que yo la he llevado en ciertos problemas, ciertos temas, ciertas categorías, y donde también se está abriendo su horizonte con el seminario Chávez Mayol. Yo trato de, aquí entre nos, ¿no? Que quede aquí entre nos, como llevarla a una como concreción de ciertos conceptos y ciertas categorías, sin tratar como de explotarlas. Ahí quizá es donde estamos como chocando. Pero Humberto la Y Humberto Chávez Mayol la está llevando a que explote esas categorías. Pues yo estoy ahorita en un sentido, en una fase canónica de que trabaje su tesis, su trabajo con ciertos conceptos. Y con Chávez Mayol, pues es lo contrario, ¿no? Pero al final coincidimos en temas de literatura, de política, de filosofía, de música incluso, ¿no? Y ahí es donde ahí ha sido rico, ¿no? Ahora, yo siento que ahí también Sandra ya se está como transformando, porque está poniendo su propio cuerpo y su propia palabra, donde está en horizontes que yo incluso ya no la voy a poder seguir, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero bueno, ahí está lo rico del trabajo, ¿no?
Claro, sí, no, eso es importantísimo. Irma. Bueno, yo siempre Quedan 2 minutos. me presiono con el tiempo. Yo nada más quería comentar así muy brevemente que había un punto ahí sobre los retos, ¿no? Entonces, en mi caso fue pues el reto de proponer una metodología diferente ante lo que le estaba legitimado por la academia, y me da muchísimo gusto ver resultados tan maravillosos con la construcción individual y la construcción colectiva que se ha hecho para este proceso de investigación, que creo que es justo a la búsqueda de metodologías apropiadas al arte lo que nos va a dar la posibilidad de seguir creciendo. Y el otro reto que también creo que es importante es el de construir conocimiento colectivo, de mediar formaciones previas, como lo decía, ¿no? La que es especialista, concertista en determinado instrumento, o la que trabaja coreografía Laban, ¿no? Estas formaciones previas y cómo superar eso para compartir, para dialogar, para hacer entramados y enriquecer justamente el arte desde muchas perspectivas variadas. También hay que trabajar las experiencias de formación, las experiencias de trabajo y también las heridas, porque si bien hemos visto en el trabajo día a día, es que la formación artística deja cicatrices, deja heridas y marca, y esas marcas son muy profundas a veces, ¿no? Y creo que el superar esas heridas, el superar esas verdades limitantes de decir, no, tú no puedes con esto, tú tienes un peso X y entonces ese peso no te va a permitir desarrollar nada en el arte, tú tienes una condición de género que no te va a permitir desarrollar. Esas heridas y esas verdades limitantes hay que, de verdad, abortarlas. Y, por otro lado, hay que quitar esos corsés metodológicos que han forzado que la academia o quien sea, las universidades o quien sea, han metido al arte en un corset que no le corresponde, ¿no? Y el otro reto que yo tenía por aquí, ese es en general, y bueno, el reto administrativo, que me parece que también esto de validar los reglamentos, el de respetar las decisiones que tomamos dentro del Consejo Académico como una instancia que conoce a profundidad los procesos que se están llevando a cabo, y que se valide, digamos, la determinación que el Consejo hace cuando ha analizado profundamente un caso de determinada alumna, de determinado proyecto, que se valide esto y que no se ponga en duda, digamos, el saber, la decisión o la determinación del Consejo, porque somos más de 12 personas discutiendo algo con profundidad para que alguien nos diga, no, eso no se puede, ¿no? Entre esas cosas, como por ejemplo, el validar estos procesos de los asesores extranjeros, que si bien sabemos que hay una dificultad ahí por profesiones, por la Dirección General de Profesiones, con las firmas autógrafas y todo esto, pues también implica abrirnos a otras posibilidades. Yo he sido sinodal de exámenes de doctorado en Colombia, y nunca he tenido ningún problema para firmar el acta y para estar presentes en los exámenes, ¿no? Entonces, no sé por qué aquí no lo podríamos hacer. Sí. Bueno, son todas esas problemáticas que hay que ir atendiendo, urge hacerlo. Rápidamente, nos quedan como 3 minutos, entonces rápidamente. Y luego Carlos tenía también algo que decir. Así, autocrítica profunda. Creo que es importante que nos pongamos toda la comunidad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la camiseta del instituto y comprendamos lo que significa tener un doctorado en artes. En serio. Y que todos, porque hay que trabajar más de manera colegiada. El seminario de historiografía de pronto pareciera que fuera reiterativo entre lo que presenta un docente y otro, porque falta ahí trabajo de colegiado.
Y también tiene que ver porque pues obviamente todo mundo a veces está en 1000 cosas fuera de la institución, y creo que sí es importante eso, que desde los sindicatos, desde lo administrativo, desde los docentes, los investigadores, todos realmente podamos dimensionar lo que significa en este país tener un doctorado en artes. Muchas gracias. Con ayuda de la maestra Ofelia se hizo una recopilación de los señalamientos que han hecho aquí los estudiantes, los mismos docentes, etcétera, y de las propuestas o de las peticiones que de este coloquio que queremos hacer, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Una es esta cuestión de, ojalá que tenga el doctorado un lugar administrativo, ¿no? Propio, sin salir de ninguna manera de los 4 centros de investigación, que es nuestra casa, es nuestro espacio natural, ¿no? Pero sí, o sea, digo, lugar administrativo en el sentido de poder hacer esos trámites sin tener que pasar por 50,000 instancias diferentes que además no tienen o piensan que no tienen por qué atender esto, ¿no? Tenemos el problema eso de que los estudiantes no tuvieron credencial, ¿no? Tampoco se les dio un correo educativo. Yo no sé si sea posible todavía para esta generación, ¿no? Este correo educativo, este correo institucional, pues, con la terminación IMBA, ¿no? Y .edu, nos facilita mucho el trabajo en las suites que tenemos contratada de Classroom y Meet y todo eso, pero también les permite a ellos entrar en contacto con instituciones, con bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Que pues bien diferente que llegue imba.edu a que llegue Hotmail, ¿no? El correo, también para tener acceso a artículos y para descargas de bibliotecas y electrónicas, para revistas especializadas. Ojalá tuviéramos recursos o los centros tuvieran recursos para las suscripciones a revistas especializadas a las que los estudiantes pudieran tener acceso, ¿no? Ojalá, por favor, pudiera hacerse bien todo el proceso para que los estudiantes del doctorado puedan tener acceso a las becas de CONACYT. Estamos seguros de que cumplimos todos los requisitos, ¿no? Que estén actualmente en la ley, ¿no? Tendríamos que revisar también esta cuestión de la formalidad de los reglamentos, incluyendo estas cuestiones de espacios, de la situación administrativa del doctorado, a quién le tenemos que reportar, quién nos tiene que contestar, con quién hacemos los trámites, etcétera, etcétera. Incluso con la cuestión de tener números de oficio, ¿no? O sea, tengo que andar pidiéndoles a los directores, oye, dame un número de oficio para mandar las calificaciones de los estudiantes, ¿no? Ese tipo de cosas, pues no sé por qué pasan, ¿no? Pero tendrían que arreglarse. Enviamos hace mucho propuestas de modificación al reglamento, ni siquiera nos contestaron, en fin. Y ese reglamento, la cuestión de la titulación que ha estado cambiando, que, bueno, si es una cuestión de la Dirección General de Profesiones, pues con que nos digan, ¿no? Disculpe, no se puede, la disposición número 25.847-8 dice que así no, y ya con eso, ¿no? Pero pues, si otra cosa se puede, pues ahí lo intentamos, ¿no? También la cuestión de pues sí, mejorar todos los procedimientos técnicos, tecnológicos, administrativos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso resume un poco el asunto, ¿no? Bueno, hay otros 2 temas importantes rápidamente. Uno es esto de que creo que el Consejo en pleno está muy decidido en el apoyo de que el doctorado siga siendo gratuito, y la otra cuestión que salió aquí es esta necesidad de reivindicar la figura del artista docente e investigador como una figura clave dentro del instituto, y por lo tanto, si las otras instancias no lo quieren admitir, bueno, pues entonces buscar mecanismos de certificación o de validación dentro del instituto para que esas figuras tengan los grados que se requieran. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
Ahora un desafío para Rocío. Tienes 15 segundos para decir lo que tengas que decir. Yo diría que no pensemos solamente en el doctorado, sino también desde las licenciaturas, donde hay un desprecio hacia las materias que tienen que ver con teoría y con pensamiento. Eso hay que empezar a trabajarse desde ahí. Empezar, claro, muy importante. Muchas gracias, Rocío. Bien, pues como ven el tiempo se agotó, pero va a haber oportunidad de conversar cuando salgamos del aire. Y quisiera, bueno, primero que nada no quisiera, sería omiso a mi deber si saliéramos del aire sin que aclare que el profesor que da Hegel en el doctorado es muy buena persona y las clases son muy padres. No sé por qué lo usan de ejemplo siempre. Bien, quiero agradecer, bueno, todos, ¿no? Queremos agradecer al público presente aquí y a los que nos han seguido. Es importantísimo su interés, su acompañamiento. A los participantes por su compromiso y su generosidad en las mesas y sobre todo quisiera dar un agradecimiento especial a nuestra subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas por su acompañamiento, la arquitecta Mónica Hernández Riquelme, que está aquí con nosotros. Mil gracias de verdad. A los equipos de los Centros Nacionales de Investigación que hicieron posible este coloquio. Muchísimas gracias por todo el trabajo que realizan. Al Consejo Académico del DABEI por haber hecho esta iniciativa y haberla llevado a tan buen puerto. Por supuesto al Centro Nacional de las Artes que nos acoge en este recinto. Muchísimas gracias al equipo de Canal 23 con el cual podemos comunicarnos con muchísima más gente, ¿no? Muchas gracias, compañeros, compañeras. Los dejamos la invitación, estén pendientes de las redes del Instituto y de los Centros Nacionales de Investigación para cuando salga muy pronto la convocatoria. Seguramente estarán muchas personas interesadas en participar en el proceso, entonces estén pendientes, pronto llegará. Y bueno, por último, no queda más que de mi parte agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes y declarar formalmente clausuradas los trabajos de este coloquio y muy pronto nos veremos para seguir trabajando en los Centros Nacionales de Investigación y en nuestro Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Muchas gracias.